Habíamos visto en el capítulo 8 que Israel pide un rey. Habíamos visto que iba a empezar a ejercer sobre ellos un rey, una persona. Y en esto fue cuando se enojó no solo Samuel, sino Dios con su pueblo porque lo habían dejado de lado. Y ahora vamos a ver en el capítulo 9 a quién es al que elige. Capítulo 9 comienza diciendo lo siguiente, versículo 1. Había un hombre de Benjamín, sería la tribu, hombre valeroso. Y aquí cuando habla de valeroso no es de alguien que era valiente, sino que alguien que estaba bien posicionado económicamente, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Al, de Afia, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, dice. Un día dice que se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo a alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Vemos aquí ya lo que iba a empezar a acontecer. Vemos aquí lo que iba a transcurrir. En este capítulo vemos cómo estaba constituida la familia de Saúl. Vemos que tenía un padre rico, un padre de buena posición, una buena familia. Y si tenemos que poner en relieve esto con la vida de Jesús, podemos ver lo siguiente. Así como hace una lista de dónde venía, si usted se va a Mateo primero, también va a ver la genealogía del Señor Jesús. Va a ver cómo lo presenta el Señor Jesús. Va a ver todas las tribus que relaciona con el Señor Jesús. Lo que estamos viendo aquí es a un rey. Y estamos viendo su genealogía. Estamos viendo de dónde pertenecía, de dónde venía. El primer rey, hay que dejar en claro, este es el primer rey que iba a tener Israel. Y si va a Mateo primero 1, se va a dar cuenta lo mismo. La genealogía, de dónde venía, quién era. A diferencia de Saúl, Jesús nació sin tener un hogar, sin tener dónde reposar. Nació en un pesebre. Pero aquí vemos las virtudes y los atributos que buscaban en este rey. Lo vemos aquí en los primeros versículos. Y no solo vemos esto, sino que vemos el propósito por el cual empieza a transitar todo esto. Se perdieron unas asnas, su padre lo manda y lo llama a Saúl, le dice: ve y busca las asnas. Aquí vemos el tema y cómo se va a ir desarrollando. Dice el versículo 4. Y él atravesó montes de Efraí y de allí pasó a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que tenía consigo: ven, volvámonos porque quizá mi padre haya olvidado la preocupación por las asnas y esté intranquilo por nosotros. El criado dice que le respondió: en esta ciudad hay un varón de Dios,
es un hombre muy respetado. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a ese hombre? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué le podemos dar? Entonces replicó el criado y dijo a Saúl: mira, tengo aquí en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al varón de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Cuando subían por las cuestas de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Ellas respondieron: sí, aquí está, daos prisa. Vamos ahí un poquito más adelante en el relato. Versículo 14. Entonces subieron a la ciudad, y cuando estaban en medio de ella, vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo, y él salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo, le dice. Todo este recorrido iba a terminar teniendo este encuentro Saúl con Samuel, con el profeta, con el cual Dios daba su palabra, Dios hablaba. Vemos cómo Dios, versículo 15 y 16, a pesar de que lo habían desechado como rey, Dios seguía amando a su pueblo. Dice que le dijo: mañana a esta misma hora yo te enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe. Fíjense cómo lo llama, como un príncipe, porque Dios seguía siendo el rey. A él lo iba a poner como príncipe, en realidad iba a ser el rey del pueblo, pero para Dios era un príncipe, alguien que dirigía. Y este dice: salvará a mi pueblo de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Fíjense cómo amaba el Señor a su pueblo, a pesar de que lo habían sacado de lado, a pesar de que no querían que un Dios así reinara. Y cuando Samuel lo vio, siempre me viene a la memoria el momento cuando él también va a elegir y ungir a David. Porque Samuel veía lo externo, Samuel veía el físico, veía la cara, veía, como dice al comienzo, era hermoso. Es más, dice que era el más hermoso de Israel por Saúl. Era un joven, o sea, estaba en su plenitud. Dice que era alto, dice que sobrepasaba a todos y le sacaba, como decir, una cabeza. O sea, era el ideal como rey. Esto era lo que se veía en los atributos de un rey. Y esto es lo que vio Samuel. Pero si vamos a poner en balanza estos atributos y vamos a poner los atributos de Dios, de a quien ellos habían dejado de lado, entonces vamos a Salmo 145.
Es un salmo de alabanza, es un salmo de David. Entonces vamos a ver los atributos de un rey. ¿Pero qué rey? Jehová, Dios, el que habían dejado de lado el pueblo. Hay que dejar en claro lo siguiente: el pueblo se había cansado de quienes estaban al frente, los hijos de Samuel. Samuel capaz que vio en ellos que no querían que sean como los hijos de Elí. No había en ellos algo que le indicara que podían llegar a ser sacerdotes. Por eso será que los puso como jueces. Y esto también lo que vio el pueblo. El pueblo vio que Samuel era anciano, era viejo, no veía un futuro, no veían a alguien que le hablara a través de Dios. Los años pasaban, pero Dios hablaba a través de Samuel y iba a seguir haciéndolo así hasta este tiempo. Pero entonces vemos lo que habían dejado de lado: a Dios. Entonces comienza el Salmo 145 diciendo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Un Dios eterno vemos aquí, un atributo único. Vemos lo que buscaban en Saúl, un joven fuerte, valeroso. Aquí vemos un Dios eterno. Y dice el Salmo: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable, dice. Vemos un Dios que es inmutable, perfecto y santo. Otro atributo más. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Fíjense que Dios, cómo demuestra su hermosura, en lo grande que es. Y en tus hechos maravillosos meditaré, dice el salmista. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres. Fíjese, es un Dios todopoderoso. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Un Dios bondadoso, un rey bondadoso. Y si vamos a lo que Saúl iba a hacer, a lo que Saúl iba a reinar, para nada fue bondadoso con el pueblo. Clemente y misericordioso es Jehová, dice. Lento para la ira y grande misericordia. Fíjense, lento, fíjense cuánto Él está esperando que todo aquel se arrepienta, que todo aquel venga a Dios, pero no tan solo del que no es salvo, sino de cada uno de sus hijos, porque muchas veces nos equivocamos. Nos equivocamos y tenemos que pagar por nuestros errores. Israel se equivocó, iba a pagar por sus errores Israel, por dejar de lado a este Rey eterno. Te alaben, Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para saber que a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es el reino por todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Sostiene, Jehová, a todos los que caen y levantan a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Fíjense, no nos deja que fallecemos de hambre, de sed, de bienes materiales. Más allá de que nuestro Dios es un Dios espiritual o es un Dios celestial, Él no deja que estas cosas nos falten. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente.
Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. ¿Cuán lejos a veces nos estamos? ¿Cuán lejos estamos de la presencia de nuestro Dios muchas veces? Y después nos preguntamos por qué nos va como nos va. Porque buscamos respuestas en un consejo de un amigo, que muchas veces este amigo no es creyente, y no está mal escucharlo, pero escuchar la voz de Dios es lo que trae un descanso, es lo que trae paz a nuestras vidas. Dice que Él cumplirá el deseo de los que los temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Fíjense, Jehová guarda a todos los que lo aman. ¿De cuántas cosas el Señor nos está guardando? Nos está protegiendo. Yo no sé por qué situación está atravesando hoy, pero el Señor le está guardando. El Señor hasta en este momento, en este tiempo, está hablándole a usted. Bien, escuchaba a mi hermano hoy decir que el Señor trabaja de maneras que no sabemos. Y es verdad, el Señor trabaja de esa manera. Pero nos hablas a través de esto. Él tiene métodos, sí. Hay métodos. Y métodos que muchas veces no quisiéramos que sucedan, pero tienen que suceder, porque Él tiene que disciplinar, Él tiene que corregir. Él los guarda, Él nos cuida, Él quiere lo mejor para sus hijos, pero está en nosotros también. En el tiempo que le dedicamos a la lectura. Él nos habla de esta manera. Él quiere que indaguemos de esta manera y que conozcamos sus atributos de esta manera. Tenemos toda una vida por delante para conocer los atributos y todavía estamos cuestionándonos muchas cosas, haciéndonos preguntas. Empieza a meditar en la palabra y se dará cuenta que conocer de los atributos de Dios es mejor que preguntarnos cómo nos va a ir mañana, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo afuera. Empieza a dedicarle más tiempo a Dios, conocer de sus atributos, que eres un Dios soberano, Dios eterno, un justo, poderoso, compasivo, bondadoso, misericordioso, magnífico, que significa grande, fiel. Todo esto dejó Israel de lado, pero aún así dice que Dios los amaba y le envió a alguien para que le liderara. Habíamos visto que con Gedeón utilizó un labrador, alguien que labraba la tierra. Habíamos visto con Samuel y con Sansón y lo seguimos viendo, alguien que no es como siempre nos habían demostrado, alguien poderoso, fuerte, alto, no. La palabra dice totalmente lo contrario. A David, cuando se enfrentó a Goliat, alguien bajo, pequeño, y uno se pone a pensar, ¿de qué manera trabaja? Trabaja de esa manera el Señor, en las debilidades, en lo débil. Iba a trabajar con este rey, con Saúl. Cuánto amor vemos de Dios. A pesar de que no lo merecemos, cuánto amor vemos de Dios. No merecíamos ser perdonados, Jesús tomó nuestro lugar y nos perdonó. Cuánto amor. Pero sigue el relato y dice, acercándose, versículo
18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. En cuanto a las asnas que se te perdieron, ya hace 3 días, pierde cuidado de ella, porque han sido halladas. Además, ¿para quién es todo esto lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: no soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus. Nuevamente vemos las mismas similitudes que vemos en Gedeón, que vemos en David, que vemos en Sansón. Empieza a poner pretextos. No soy yo, hijo de Benjamín, de las más pequeñas de la tribu de Israel, y mi familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Fíjense, empieza Dios a trabajar en la vida de Saúl. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio un lugar en la cabecera de los convidados, que eran como unos 30. Después Samuel dijo al cocinero: trae acá la porción que te di, la que te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: aquí tienes lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Y así pasó este acontecimiento. Así el Señor trabajó. El Señor puso esta situación: ve a buscar estas asnas, pero al volverás como rey. A pesar de que me pones pretexto de esto, pretexto de lo otro. Él salió por algo que eran 3 asnas y vuelve como rey. El Señor trabaja, nuestro Dios trabaja. Pero como dije antes, muchas veces no lo vemos como trabaja. ¿Pero por qué? Porque no le conocemos. El pueblo de Israel no le conocía. Solo conocía lo que Samuel decía, pero no le adoraba como se le debiera adorar. Es necesario que empecemos a indagar y conocer a nuestro Dios. Tenemos 66 libros para conocer a nuestro Dios. Tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para conocer a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador. Va terminando el relato y dice: luego se levantó Saúl y saliendo ambos, él y Samuel, habían descendido al extremo de la ciudad. Cuando Samuel le dijo a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: pero espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó. Y ahí lo ungió. Ahí ya tenían un rey. Ahí Israel sabía que había un rey. ¿Y en qué momento y cuándo entra Jonatán? Porque estamos haciendo esto para que Jonatán entre. Bueno, si algo dijo mi hermano hace unos jueves atrás, él dijo que la familia es la que mejor nos conoce muchas veces. La familia es la que mejor conoce cómo somos. Y es verdad. Y aquí es donde entra Jonatán. Jonatán conocía de dónde vino su padre. ¿De dónde venía este rey? Y lo que Jonatán iba a hacer de parte de Dios es que Jonatán iba a ver las debilidades de su padre.
Y por eso Dios iba a trabajar a través de este joven. Porque como dije el jueves anterior, Dios se apartó de Saúl y Saúl no empezó a tener razonamiento propio. Y ahí es cuando entra Jonatán y Dios empieza a trabajar a través de él. Pero tenemos que comprender que cuando el pueblo dejó de lado a Dios como rey, muchas veces nosotros también tenemos esa similitud, ese comportamiento. Dejamos de lado a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dejamos de conocerle, dejamos de asistir a las reuniones, nos enfriamos, nos empiezan a pasar situaciones incómodas. Bien escuchamos en los anuncios que nuestros hermanos están pasando por situaciones incómodas en sus vidas. Cuando nos alejamos, esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra, lea la Biblia, no queda otra. ¿No sabe por dónde empezar? Pregúntele a un hermano que sepa un poco más que usted y empiece a saber por dónde ir y buscar. ¿Quiere un consejo? Vaya a un anciano, pídale un consejo. El consejo que le va a dar va a ser bíblico. Pero no deje a Dios de lado. No deje a Dios de lado. Vimos los atributos de un rey que humanamente es el que de ahora en más iba a gobernar. Tenía que ser hermoso. Dice que era alto. Venía de una buena posición, porque tiene una buena familia, rica. Pero así como vemos sus fortalezas físicamente, vamos a ir viendo en este rey debilidades íntimas. Entonces es ahí cuando empieza a hablar de Jonatán, cuando empezamos a ver la vida de Jonatán. Hermanos, era esto lo que quería compartirles. Que empecemos a ver mucho mejor la Escritura. Muchas veces las escuchamos y escuchamos los mensajes, pero muchas veces tenemos que leer detenidamente la palabra. Muchas veces tenemos que enfocarnos bien. Hay muchos tesoros aquí en la palabra. Indaguemos en ella. Tenemos para estudiar los atributos de Dios, hágalo. Tiene para estudiar un personaje, pero siempre vea que está Dios y que está el Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en este tiempo porque siempre nos estás hablando. En cada situación vivida, en cada momento que tenemos. Tú tienes métodos, como bien decía mi hermano, para hacerlo. Pero tenemos que vivir por fe en estos tiempos, porque creímos en el Señor Jesús por fe. Y nuestro vivir aquí es vivir por fe. Ya algún día tendremos el privilegio, como todos tus hijos, de ver y conocer a nuestro Salvador. Pero hoy estamos aquí. Sabemos que vamos a padecer muchas cosas en tu nombre, pero lo queremos hacer. Porque debemos conocer a nuestro Dios, debemos conocer a nuestro Rey, debemos conocer a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y este es el tiempo que tú nos permites hacer. Padre, ayúdanos a indagar a diario y conocer mucho más por medio de tu palabra. No solo al quien salvó nuestra vida, sino a quien rige
todo lo que hoy vivimos, a quien está allá en el trono, sentado. Él sabe todo lo que padecemos, todo lo que vivimos. Y por eso queremos conocerte, oh Padre. Bendice a los hermanos que hoy están aquí, bendice sus vidas. Los encomendamos en tus manos. A los hermanos que hoy no pudieron venir, los dejamos delante de ti, Padre, para que tú trabajes, hagas una obra, levantes a los enfermos. Y nos encomendamos en el resto de la semana, de lo que queda, para así el primer día poder venir y congregarnos en tu nombre, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es en Cristo Jesús. Amén.